Bueno, buen día Armando. Nos juntamos nuevamente después de tanto tiempo. Buenos días, gusto en verte nuevamente. Bueno, quería juntarme con vos para tratar de profundizar en un par de conceptos tuyos, que vos Ajá. los has mencionado, pero creo que no lo has tratado debidamente. Entonces quisiera tratar estos principios tuyos que hacen a tus máximas, ¿no? Pues puedo decirte pues, que no son principios míos. Yo lo que defiendo fueron los principios que cambiaron la historia del mundo, que si hubieran sido míos estaríamos viviendo en la Edad Media, porque hubo unos principios que fueron lo que cambiaron un mundo que vivió hasta hace 200 años, como escribió William Bernstein en su libro The Birth of Plenty, o sea, el inicio el nacimiento de la riqueza. este, Vivía como vivía Jesucristo. Hoy se nos va la electricidad de la casa y no sabemos qué hacer. El mundo Bueno, vivió sin electricidad hasta cerca de principios del siglo XX. bueno, perfecto. Por eso yo quiero hacer hincapié sobre todo en un principio tuyo que dice, y que me parece que es correcto, que la culpable de la decadencia de Occidente en general y en particular de la Argentina se debe al nacionalismo católico. No, no, ¿Por yo qué el nacionalismo católico es el culpable de nuestra decadencia? no, en el caso de la Argentina es un caso especial en esa materia. El resto de Europa no fue nacionalismo católico. Por supuesto, hubo la Inquisición y todo esto, pero después cuando se desarrollaron, el tema surgió de lo que se llamó el totalitarismo, que yo lo considero que es la racionalización del despotismo. Bueno, pero el nacionalismo francés con Renan a la cabeza, el nacionalismo alemán con Schmuller a la cabeza y el nacionalismo argentino con Mitre a la cabeza tienen el mismo germen. Bueno, Además te recuerdo que Alberti en su última conferencia dice, la raíz más profunda de las tiranías modernas radica en el concepto greco-romano de patria y patriotismo, en ese, que nuestras universidades copiaron de la Francia, cuando era precisamente en ese momento que ese concepto greco-romano de patria y patriotismo estaba mutando hacia el franco-germánico de nación y nacionalismo. bueno, O sea, pero en la Argentina el tema empezó con, porque hay un acuerdo fundamental que fue el concordato de Letrán sí, entre Mussolini y Pío XI. Y Pío XI fue el que hizo una encíclica que se da de patadas con la Rerum Novarum, ajá, que es fascismo 100%. 100%. Es el sustento ideológico del fascismo. Exactamente. Y eso fue lo que llegó en la Argentina a través del llamado movimiento del nacionalismo católico, que en el fondo fueron los que trajeron a Perón. Y Perón destruyó a la Argentina. O sea, vos decís que Perón es un emergente del nacionalismo católico Exacto. y no el nacionalismo católico un emergente del peronismo. No. Es al revés, perfecto. Coincido. Esa es la idea. Y, y, y lamentablemente, porque Perón además de eso estaba en el fascismo porque era amigo de Mussolini, porque estuvo viviendo en Sí, Italia sí. con Mussolini. Y lo que es lamentable en la Argentina es que esto se desconoce y se desconoce a Alberdi, que es un genio. Que es lo contrario al nacionalismo, o sea, vendría a ser los Totalmente. federales, los derechos No solo individuales y todo. los derechos individuales primero estaban él y Sarmiento y todo ello, y por Bueno, eso. pero Sarmiento estaba más cerca de Mitre que Sí, Alberdi. sí, no, pero en el fondo le dieron la vuelta y todos estaban de acuerdo porque por algo la Argentina dio un salto cuántico en la historia y pasó de ser uno de los países más pobres del mundo en la época de Rosa, en 1852, a tener un ingreso per cápita, como reconoció la The Economist hace poco,
a principios del siglo XX un ingreso per cápita mayor que el de Italia, el de Francia, el de Alemania. Vos sabés que Alberdi dice de que el nacionalismo ha generado las condiciones para que, diciendo que es como una trampa, para que unos hombres en nombre del Estado puedan atacar a otros hombres. Y sí, La claro. pregunta es, ¿fue el nacionalismo el instrumento necesario para abolir el régimen fiscal constitucional de rentas y poner este régimen de impuesto al trabajo que reina hoy en la Argentina con más de 160 impuestos al que trabaja y produce? Bueno, el problema está en que el fascismo fue un derivado del socialismo también, como lo describió ¿cómo se llama? Hayek, donde dijo, los empresarios, ante la alternativa de que los socialistas lo nacionalizaran, la propiedad, pactaron con el gobierno. Este es el fascismo, ¿no? Y esta es la idea de que cuando esto pasa, la corrupción es lo que determina todo el proceso. Y cuando sube el gasto público, porque lo dijo Alberdi, Alberdi tiene frases que son increíbles que él haya dicho hace 150 años. Dijo, hasta aquí el enemigo, el peor enemigo de la riqueza del país es la riqueza del fisco. Exacto. Ahora, Armando, decime, cuando vos haces referencia a esta distinta performance que tienen los ingleses, ¿no? Con sus intelectuales, ¿no se te escapa que, y no tendrías que hacer hincapié en que ellos no fueron tomados por la Iglesia Católica, que intentó matarle al Enrique VIII y a la reina Elizabeth infinidad de veces y no logró hacerlo? Y eso hizo que se mantuvieran en la línea cristiana, entonces que no, sea tan fácil No, torcer los principios del cristianismo. Sí, pero lo que pasa es que Inglaterra también dio un salto cuántico en la historia. Era uno de los países más pobres de Europa. Y a partir de la Glorious Revolution de 1688, dio un vuelco histórico y se basó en las ideas de Locke, fundamentalmente, que fue porque el sistema que cambió la historia del mundo no es el que cambió la naturaleza humana, sino el que la tomó en cuenta como era. Exacto. Y por eso Locke dice, los monarcas también son hombres, por tanto hay que limitar las prerrogativas del rey, ¿no? A través del Parlamento, que fue lo que hicieron los... Bueno, pero perdóname, eso tiene toda una fuente en la escolástica salmaltina, de la Escuela de Salamanca. Al punto tal que la Escuela de Salamanca de Mariana dice, es deber del buen cristiano matar al rey despótico, con lo que genera el regicidio, habilita el regicidio. ¿Y quién es el rey despótico? El que ose cobrar impuestos. Por eso cuando Robin Hood vuelve, después de abrevar en estas ideas, asalta a los cobradores de impuestos y le devuelve el botín a los que habían sido saqueados. Bueno, esa parte de la historia no la conozco. Yo no conozco mucho las ideas. Sé que hay ideas que están en lo que... ¿Cómo se llama la institución esa? La Escuela de Salamanca. Es la de Belgrano, digamos. Sí, la de los hombres de Mayo, digamos. Sí, la del cristianismo, digamos. Bueno, no, a la escolástica salmantina... pero ahí hubo ideas bastante correctas, pero que no se pusieron en práctica. Bueno, porque fueron desplazados por la escolástica napoleónica, que es de origen romanista. ¿Para qué? Para que la renta de la tierra queda en manos de los propietarios de la tierra. Bueno, para volver al derecho romano. No, sí, al contrario. Roma cayó cuando vino Constantino y nacionalizó la tierra. No hay nada que hacer. Y se empobreció porque... ¿No fue el latifundio el que hizo perecer a Roma entonces? Los principios, inclusive en los Estados Unidos, cuando los pilgrims llegaron, pusieron la tierra en común y se morían de hambre. No hay nada que hacer. El sistema cambió cuando se respetó el derecho de propiedad y el derecho fundamental que dijo Locke, que era
el derecho del hombre a la búsqueda de la felicidad, que es, dijo, es el principio fundamental de la libertad. Y también tomó en cuenta la necesidad de la libertad de la religión, ¿no? Y dijo, no se puede, nadie puede ir al cielo con una religión en la que no cree. Por tanto, hay que tener libertad religiosa. Y en Inglaterra empezó la libertad religiosa con Cuando se permite la libertad religiosa, se está aceptando la falibilidad de las ideas de las iglesias. Bueno, tú le puedes poner la falibilidad porque las creencias son las creencias. Creencias no es lo mismo que conocimiento. Bueno, pero el hombre necesita conocer y cuando no tiene un conocimiento cierto se agarra de mitos, creencias y religiones que puedan justificar. ¿Conoces a alguien que haya estado en el cielo y que viniera a la tierra a hablar de que estaba en el cielo? Sí, en ese sentido, lógicamente. Bueno, entonces como el empirismo es fundamental para el conocimiento porque la razón es falible, como lo describió también David Hume. No. Decime, y David Hume, que ha generado una conmoción tremenda al demostrar que la razón es un instrumento del relato y que la razón difícilmente te conduzca a la verdad, te conduce a la religión y al fanatismo, pero no a la verdad y el conocimiento. No, perdón, la razón es instrumental. Exacto. Pero el empirismo es la comprobación de la razón. Y este fue el aporte de Hume, de saber que solamente a partir de los hechos se puede saber si la razón era real o no. Y la religión es un hecho que no es posible de concebir empíricamente, porque nadie tiene una experiencia de haber hablado con el cielo. Bueno, pero todas las religiones lo que tratan son instituciones de tipo moral, tratan de buscar el origen moral a través de los hechos. Pero como dijo Hume, también la moral muchas veces implica la violación de la justicia. Porque ¿cuáles son los principios morales? Y lo explicó de alguna manera que ahora no lo recuerdo exactamente, pero esta es una idea clara, porque la justicia es el respeto por los demás. Esto es fundamental. Y esto fue lo que se estableció en Estados Unidos y por eso en 100 años pasó a ser la primera economía del mundo y todavía este mundo existe gracias a los Estados Unidos. Y la prueba la prueba del éxito de estas ideas es la Argentina, que fue el tercer país del mundo en tenerlo y dio un salto cuántico en la historia de pasar de ser uno de los países más pobres del mundo en la época de Rosa a aceptar las ideas de Alberdi, que las puso mentalmente Urquiza, porque sin Urquiza no hubiera existido Argentina. Ahora, decime una cosa, siendo la política... Y a principios del siglo XX, como te dije antes, era uno de los principales países del mundo. Bueno, yo quiero saber, según tu opinión, cuáles son el basamento que hizo ese milagro argentino que hoy lo podés detectar a través de los edificios, como las pirámides, ¿viste? Ese gran milagro argentino que vos has nombrado. ¿Por qué? Siendo la política fiscal la más importante herramienta de política económica, la Constitución marcó un sistema fiscal constitucional de rentas que fue la base de ese despliegue que es plata por un lado y cero. Entonces, lógicamente, lo que pasó fue el boom monstruoso que hubo en la Argentina. Pero lo importante es
el control del gasto público. Como lo dijo Alberti, creo que te lo dije. Sí, Ya. pero ¿sabes qué pasa? Cuando vos renuncias al sistema de rentas a la gente y empezás a poner impuestos al que trabaja, entonces el aparato productivo se Pero resiente. el Y problema si es se resiente, la gente se refugia en el Estado. sí, no, pero Entonces el es problema el huevo o la gallina. el problema es el nivel. Y Porque, sí, porque siempre hay que tener impuestos para que se pague el gobierno. si la única salida en este país es tener un empleo público, porque si vos querés trabajar, tenés una carga tributaria de ingreso. Por eso te estoy diciendo que el problema está en el nivel del gasto, que lo escribió Sí, bueno, pero entonces, ¿qué es primero? ¿El anteriormente. nivel del gasto o el tipo de impuesto? El nivel del gasto es el que determina los impuestos. Sí, sí, sí. Bueno, pero por eso estás en un problema del huevo y la No, gallina. no, no, Porque pones impuestos, aumenta el gasto público, porque aumenta el gasto público, no, pones más no, impuestos no, no, y así no, 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 hasta que llegas a esta no, situación. perdóname. El gasto público es el que determina el aumento de los impuestos y lo escribió Milton Friedman, que dijo, lo que importa no es el déficit, lo que importa es el nivel del gasto, que es el costo que paga la sociedad, con impuestos, con inflación o con deuda. Esto es lo que está pasando, no en la Argentina, está pasando en el mundo. Francia hace 10 años que no crece, tiene un gasto público del 57% del Producto Bruto. Estamos en una situación muy parecida a la que antecedió a la Primera Guerra Mundial y a la Segunda Guerra Mundial. O sea, una desigualdad creciente, una concentración de la riqueza espantosa. O sea, ya no el latifundio hace perecer a No, Roma, la globalización está haciendo perecer al mundo. perdón, yo no estoy de acuerdo con ese principio. La diferencia en la riqueza es un hecho natural que surge de la naturaleza del hombre. No todo el mundo sabe crear riqueza. El problema no está cuando... No, pero por supuesto, porque con 160 espera, impuestos no, tenés que ser un corrupto para crear bueno, riqueza. bueno, pero por eso, una cosa es que crea riqueza y otro el que le saca la riqueza. Claro. No, pero Y, todos se terminan siendo ladrones, porque el que crea riqueza lo crea a través de canonjías no, 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 y no, bueno, no, ya lo ves en la Argentina, están no, todos no. los empresarios Bueno, sospechados de corrupción. pero eso es lo que es el sistema. Claro. Cuando el sistema no es así, sino que el gasto público es bajo y el sector privado se maneja por su cuenta, fue lo que hace que el país crezca porque se genera riqueza. Exacto. Y esto que te conté lo reconoció el Papa León XIII en la encíclica Rerum Novarum, que prácticamente reconoció a Adam Smith cuando dijo: empeñense los socialistas en hacer a los hombres iguales, ignorando que es la naturaleza la que lo ha No, por hecho supuesto, diferente. eso es otra cosa. Lo ha hecho diferente. Por Y supuesto. esta diferencia en la capacidad de intelecto a la creación de riqueza. Y esa creación de riqueza beneficia no solo al que lo hace, sino también a la sociedad en su conjunto. Lo que pasó en los Estados Unidos a partir de la Constitución de 1787. Y Bueno, pero ese principio también no se da vuelta con el nacionalismo con Lincoln. Porque vos sabés que no, cuando John Quincy Adams va a ver al padre, a John Adams, de los Estados Unidos, y le dice que va a poner impuestos, John Adams lo echa. Dice, ¿cómo vas a poner impuestos? Sí, necesito hacer rutas, carreteras, cobrar la renta de la tierra, que es lo que hay que cobrar. bueno, no voy a discutir ese tema. El hecho Pero aquí es un cierto, tema fundante. no, porque el tema fundante es que los Estados Unidos son el país más rico del mundo. Y hoy la China es un ejemplo también de que, a pesar de que se dicen comunistas, no lo son. Lo usan el comunismo para lograr el poder político, pero hoy el 40% de la inversión extranjera va a la China. ¿Por qué? Porque respetan el derecho de propiedad. No hay otra cosa, a pesar de que puede ser que no respeten los otros derechos, pero el derecho de propiedad es fundamental, porque como dijo Adam Smith,
que dijo, él, en la búsqueda de su propio interés, hace más bien a la sociedad que aquellos que pretenden actuar por el bien público. Nunca he visto mucho bien público hecho por aquellos que pretenden hacerlo. Y esto es lo que está imperando en el mundo con la falacia de la búsqueda de la igualdad. ¿No? Bueno, pero pará, volvamos al nacionalismo católico, ¿eh? Porque vos sabés que ahora... Pero el nacionalismo católico para mí fue un problema en última instancia de la Argentina. No es lo que pasó, y bueno, pasó con el fascismo. ¿Cómo no? Con el fascismo en Italia, en todos lados. En Italia. En todas partes. Sí, no, la Iglesia Católica no, estuvo, es más, estuvo protegiendo hasta el nazismo, hasta último momento. Sí, hasta último momento pactó con Hitler, Pío XII. Está bien. Bueno, porque yo creo que ahí los dos tienen una misma base, que la define precisamente en el cónclave para elegir papa a Benedicto XVI. El cardenal Joseph Ratzinger se monta sobre una actitud aristotélica. Dice, necesitamos una verdad universal y eterna. Solo una verdad universal y eterna. O sea, y a partir de ese punto de apoyo yo puedo mover el mundo. No, Y eso es lo que ha hecho el nacionalismo católico. Sí, pero a través de la educación pública en las universidades, donde fue desplazada la escuela cristiana, la escuela de Salamanca, y reemplazada por la escuela napoleónica. ¿Para qué? Para decir, acá el único derecho que vale es el derecho bárbaro de los romanos, que hace rico a los terratenientes y poderosos y políticos, y destruye al trabajo con impuestos. Una cosa es que sean ricos los que crean la riqueza y otra que sean ricos los que la reparten. Bueno, esto es, en la Argentina no hay ningún rico que cree riqueza. Todos los ricos son o políticos o terratenientes que no trabajan la tierra. Porque cambiaron el sistema. Perfecto. Porque cuando tenían el sistema, la Argentina pasó a ser uno de los primeros países del mundo. Eso es lo que yo quiero analizar. Entonces, ¿cuál era ese sistema? Pues se sustentaba no en impuestos, sino en un impuesto a la tierra, que era bíblico. Y ya Alberti y Sarmiento se habían dado cuenta de que los Estados Unidos tenían el sistema que había que poner en práctica, y fue el que se puso en la Argentina. Porque Alberti tiene una frase que dice, es mi idea que sin los Estados Unidos y la Inglaterra desaparecería la libertad del mundo. Y la libertad fundamental, que es la que está fundada en el hecho del derecho del hombre a la búsqueda de la propia felicidad. Pero vos fijate cómo en Estados Unidos... Déjame terminar esto. ¿Cómo se llama? Y Sarmiento tiene otra frase que dice, solo la Inglaterra y la Constitución tienen instituciones dignas de ser imitadas en el resto del mundo, que producen la libertad. Y la Argentina es un ejemplo único. Único. De que no de claridad sobre estos temas. Porque la Argentina esto no es un problema de la cultura anglosajona. Bueno, perfecto. Esto estaba en la hispanidad, previa al catolicismo, a los Borbones, digamos. Sí, bueno, pero el problema está quién lo puso en práctica. Y las ideas que se pusieron en práctica son estas cosas que te estoy diciendo. Claro. Vos fijate que la conquista de tierras al oeste se hizo en parcelas de 200 hectáreas, que después eso lo vio Sarmiento y vio que estaba hecho acá en Chivilcoy y dijo voy a hacer 100 Chivilcoy, no hizo ninguno. Pero cuando ya viene la conquista de tierras al lejano oeste, cuando llegan los colonos, se ve que en el desierto de California, Texas, todo eso era un desierto y no había tierras libres. Los capitalistas habían ido a comprar de a 100.000, de 20.000 hectáreas, y entonces es muy interesante y está puesto en una película que se llama La ira de las uvas, cómo los colonos llegan al lejano oeste y encuentran que no había tierra para ellos. Entonces van a vivir a una concentración que es una especie de villa y empiezan los problemas sociales de todo tipo. Es muy buena, te la recomiendo. Y ese es el cambio que produjo el nacionalismo, o sea, la unión,
con Lincoln después de la Guerra Civil Americana, porque esa guerra no fue gratuita, no fue para continuar con el sistema que había hecho los Estados Unidos. No, esa guerra tuvo... Fue para cambiar el sistema. No, fue un factor determinante que fue el hecho de eliminar la esclavitud. Eso fue el origen del tema, que había países que no querían limitarla y que no la no países, estados de los Estados Unidos que no la querían limitar. Y por eso se dio esta guerra entre el norte y el sur de los Estados Unidos. Claro, el norte industrial y el sur agrícola. Y creo que fue la guerra más 1 millón de muertos. Muerto nunca en la... Pero ahí aparece la nueva libertad, que es la que trae el nacionalismo, que es la libertad de la patria, pero que conlleva la sumisión del hombre. No, perdóname, no es la libertad de la patria, es la libertad del individuo, que son los derechos individuales, que están en la Constitución americana, que son el derecho a la vida, a la libertad, a la propiedad y el derecho a la... Pero donde hay impuestos no hay derecho a la libertad, donde hay un régimen de impuestos. No, pero el régimen de impuestos lo que depende es del nivel de impuestos. Y del nivel de o sea, para vos es un problema cuantitativo, no cualitativo. No cualitativo, porque los impuestos se requieren de todas maneras. ¿Cómo no? No se requieren impuestos. Por eso la Argentina, el primer país en el mundo en institucionalizar el sistema fiscal bíblico, el sistema de rentas de la Argentina, copiado por todos los países del Commonwealth. O sea que acá, fíjate vos cómo esto se ha utilizado como un arma de guerra. Los países aliados, todos tienen el sistema fiscal constitucional de rentas de la Argentina, con mayor o menor grado, y es la base de la concordia. Y a los países como la Argentina le reemplazaron eso y sus intelectuales lo omiten para poner este perverso régimen de impuesto al que trabaja y produce y generar todo este caos y esta violencia. El problema surge del aumento del gasto público. Bueno, claro, ¿tú crees que el problema del impuesto? El impuesto es la consecuencia del gasto público. Es que no habría gasto público si no hubiese impuestos al trabajo y hubiese tierra barata. Todo el mundo trabajaría. ¿O vos te crees que a la gente le gusta parasitar en el Estado? Bueno, por eso, lo que pasa es que cuando se produce toda esta filosofía política de una ética falaz, de que es la distribución de la riqueza lo necesario, los que la distribuyen son los que se hacen ricos. Claro, bueno, por eso que después vos abolís el régimen el sistema de rentas y empezás a poner un régimen de impuestos y lógicamente aparece después el peronismo y aparecen los partidos socialistas de todos los partidos políticos, porque la pobreza y la desigualdad crecen y son generadores de violencia. La desigualdad no es importante, lo que importa es cuál es el nivel de los pobres. No la desigualdad, porque la desigualdad es producto de la naturaleza humana. No estamos hablando de la desigualdad. Imagínate vos y yo, vos no sos mismo a vos mismo. Hace 20 años que te conocí y sos muy distinto a este Armando Rivas de ahora. Intelectualmente no, pero físicamente, o sea, el hombre cambia, no es a esa igualdad a la que se refiere, la igualdad a la que se refiere nuestro himno es somos todos iguales en la medida que todos somos libres. Y todos somos libres en la medida que somos dueños del fruto de nuestro trabajo. Bueno, para ser dueño del fruto de nuestro trabajo no debe haber un régimen de impuestos, debe ser sustentado el gasto público con la renta de la tierra. Perdón, ese es... Los impuestos yo no te lo discuto. Lo que te estoy discutiendo es que el nivel del gasto público es el que determina la caída hoy hay más gente que trabaja para el Estado que gente en la Argentina, que gente que trabaja para el sector privado. Esto hace inviable el país. Porque donde no hay posibilidad. Imagínate. ¿Cómo haces vos para que la gente del Estado, de la seguridad del Estado, pase a la actividad pública con este régimen de impuestos? Es imposible. ¿Cómo? ¿Cómo haces para que la gente pase de la administración pública, del Estado, a la actividad privada con este régimen de impuestos? Es imposible. No, lo que pasa es que una vez que ya se hace eso,
se hace difícil el cambio, ¿no? Tenés que hacer como en 1810, abolir todo el régimen de impuestos y poner el sistema de renta, bíblico. Macri cuando llegó creo que puso como 1 millón de personas más en el gobierno. Claro, en nombre del liberalismo lo hizo. Bueno, Acá nadie se salva, porque lógicamente las circunstancias te van... y además la única forma de llegar a un negocio es a través de la política. Si vos no te metés en política, no te metas a ser empresario, porque hoy, con este nivel de impuesto y con esta presencia del Estado, la única forma de salir airoso es corromperte con el Estado. Pero nuevamente es el sistema lo que estamos discutiendo. Sí, desde que empezamos estamos hablando del sistema. Yo defiendo el sistema fiscal constitucional de renta y vos decís que no, que con el sistema de impuestos con que baje un poco es suficiente. Y yo te digo que no. No. Porque además, ¿sabes qué pasa? Cada golpe de Estado, ¿sabes para qué se hizo? Para poner para cambiar el régimen fiscal. En el golpe del año 30 ya se puso la ley de réditos por 4 años. Yo no voy a En el 72, con el golpe del 72 se puso el IVA. Con el golpe del 76 se llevó el IVA al 21%. Que es la nave insignia del neoliberalismo. No te voy a discutir los distintos impuestos, porque eso lo sabes tú y yo no. No, los impuestos son todo lo mismo. Lo que te digo, los impuestos todos se trasladan a precio, la renta no se pueden trasladar a precio. Y bueno, por eso no lo paga la gente, por eso es que si repetís el sistema fiscal de la Argentina, la Argentina vuelve a generar el milagro argentino. Por eso, ¿cómo se llama ahora que escribió Wealth and Poverty, y dijo que cuando sube el gasto público y se aumentan los impuestos, sube la inflación porque los precios suben, porque sube el costo de producción. Entonces estás en un círculo vicioso, destructivo. Y esto es lo que está pasando en la Argentina. Y en el mundo. Y lo que pasó. Bueno, pero ya en Europa no hay inflación, pero lo que sí no hay crecimiento de ninguna clase. Pero como no hay problemas en Europa, se están suicidando en España un hombre cada 2 horas y media. La tasa de suicidio creció exponencialmente. Bueno, es otro exponente de que un sistema no funciona. Yo no te estoy diciendo que el sistema funciona, el sistema no funciona, pero no solamente por vía de inflación. Claro, tiene otras expresiones. No tener inflación y no funcionar tampoco. Exacto. No. Bueno. Un error es creer que el problema es la inflación y creer que la inflación es un problema monetario. No, y que si tú controlas, si suben las tasas de interés también por encima de la tasa de retorno del capital, quiebra el sistema. ¿Qué me decís? Me interesaría saber tu referencia respecto ahora a todos los neoliberales se están matando entre ellos, ¿no? Entonces, Milei ataca a Kachanowski a Tetaz, es toda una guerra de todos contra todos, no sé si la has visto. Y ha salido Maslatón a generar a agarrar las armas contra lo libertario. O sea que hay un estado de conmoción interna fenomenal, sobre todo después del apoyo a Macri que se le ha dado para que sean los resultados. Con quien coincido bastante con Roberto. Kachanowski. Con Roberto Kachanowski, que es amigo mío y creo que está en la línea. Pero uno de los problemas básicos es saber que el tema no es económico, la economía es la consecuencia. Exacto. Bueno, entonces vamos a pasar al segundo tema tuyo, a tu segunda máxima. Voy a cortar acá para que volvamos a empezar con tu segunda máxima. Que dice, tu máxima dice: los abogados son ignorantes ilustrados y los economistas son ignorantes sin ilustrar. Entonces te invito en el próximo curso a que desarrollemos esto, que es muy cierto y es muy interesante y es la base de todo este conflicto que estamos hablando.